Estoy contento, agradecido y honrado de estar aquí con ustedes en este espacio tan importante, tan fundamental para el desarrollo del movimiento musical venezolano. La ponencia se llama Un des fois, musical navideño del siglo XXI, y vamos a ver por qué. El musical es un género teatral o cinematográfico de origen angloamericano que incluye como elemento fundamental partes cantadas y bailadas. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Entendiendo esto, entonces el musical navideño básicamente es lo mismo con elementos navideños. ¿Qué pasa en Venezuela? Lo que yo he podido observar es que la oferta de musicales en Navidad están basadas o en obras que versionan películas hollywoodenses o grandes clásicos de la literatura europea, como el caso de Scrooge, presentado el año pasado, por cierto, el Grinch, que es algo recurrente, y Panchito Man des Fois trata de surgir como una opción criolla. La motivación viene de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. Su director, Luis Eduardo Santiago, le propone al dramaturgo Marco Antonio Casanova que hiciera una adaptación del cuento de José Rafael Pocaterra, que se llama de cómo Panchito Man des Fois fue a cenar con el niño Jesús. Esto pertenece a la colección de cuentos grotescos, ¿no? Son unos relatos que se escribieron a principios del siglo XX, en plena dictadura de Gómez. Yo estudio en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, en la cátedra de composición. Veo canto lírico con el fantástico maestro Claudio Muscus. Y él me propone a mí, por cierto que está presente, y él me propone a mí que interviniera en este proyecto como compositor de las canciones. En principio hacemos el abordaje y el texto me facilitaba, el texto de la adaptación. El texto se tituló Man des Fois, una historia venezolana de Navidad, y es una adaptación por supuesto ampliada. El relato original es muy corto como para ser musical, así que se amplía, se agregan personajes, etc. La cuestión temporal cambia un poco, porque no es durante el gobierno de Gómez que se refleja la obra, sino más bien el gobierno posterior, durante el gobierno de Elías López Contreras. ¿Por qué? 1938 es la época del musical, porque el dramaturgo toma como inspiración los tranvías que ya iban en vías de progresiva extinción, y el tranvía se convierte en un elemento interesante, importante dentro del musical. La composición tomaría 3 meses de preproducción, poco más de 3 meses de composición de canciones, y como parte de la inspiración agarro el cuento original, el texto adaptado, y me voy al mercado de Quinta Crespo. Me queda cerca de mi residencia, y entonces ahí hay todo un ecosistema que permite observar, si no niños en situación de calle, niños aparentemente curtidos por este movimiento del mercado, por este ambiente, y diría que hay muchos Panchitos Man des Fois de los cuales se puede uno inspirar. Para hacerles el cuento corto, Panchito Man des Fois es un relato que trata de un niño en situación de calle, lamentablemente un hecho vigente. Para este abordaje de la composición y la producción, conté también con la ayuda y la orientación de mi maestro Gerardo Jairo Levis, también presente, al cual le agradezco mucho, agradezco su guía de apoyo en el proceso creativo. Me dijo algo que para mí fue fundamental: la letra canta, y les explico esto. Mi experiencia hasta entonces para componer canciones era componer una melodía y sobre eso adaptar una letra. Hacerlo al contrario no solamente era un poco extraño, sino que lo trataba de evitar si se presentaba la oportunidad.
Pero en este proyecto había que hacerlo de esa manera, la letra ya estaba. Así que me ayudó mucho esto de que la letra cante, y en efecto la letra cantó. Y usamos leitmotiv, bueno, que son, para decirlo de forma sencilla, son elementos que se repiten y que identifican a un personaje, a una situación o a una emoción, etc. Los géneros, hay unos que había que usar sine qua non si uno quiere hacer un musical de Navidad venezolano: el aguinaldo y la gaita. Y los géneros propuestos, que además iban a, digamos, a aderezar el resto, variados de música popular. ¿Okay? La composición y la producción también nos llevó al uso de el MIDI. Vamos a explicar esto un poco de manera sucinta. El MIDI es el Musical Instrument Digital Interface, o en español, interfaz digital de instrumentos musicales, que es un lenguaje desde los años 80 de computación que nos permite comunicar instrumentos musicales con la computadora. También usé una DAW, un DAW, que es un Digital Audio Workstation, o que es básicamente una estación de trabajo digital que simula hoy en día lo que era antes todo el equipo analógico de un estudio de grabación. Digamos que está tan democratizado que cualquiera en su casa puede tener un estudio de grabación en sus pantallas. ¿Okay? Esto simula instrumentos, simula equipos de grabación, de mezcla, amplificadores, ustedes nombren todo lo que tiene que ver con el proceso de producción musical. El conocimiento para el manejo de esto ha sido a través de algunos años de aprendizaje a través de foros de internet, básicamente, tutoriales. Por supuesto no podía faltar la NSO Notation Software, que son los programas de notación musical, por lo menos en la carrera de composición ya es casi normal su uso. Y infaltable la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue usada porque hoy en día nos permite modificar entre ellas las voces humanas. Y es así como tenemos la situación de que la mayoría de los niños que intervienen en este taller de actuación que iba a desarrollar el musical no leían o no tenían las habilidades de lectura musical. Tenía las partituras, de manera que tuve que crear pistas de audio guía, y al principio lo hice cantando yo, como un niño, etc. Y el resultado no me era satisfactorio, y usé la inteligencia artificial para transformar mi voz y convertirla en mujer, niño, etc. Podemos ir a un sample del audio. Lo que escucharon fue un extracto de una de las canciones pertenecientes al musical. Las voces son de inteligencia artificial, ningún instrumento que se toca ahí es real, y eso es lo que implica un musical del siglo XXI. Ok, lo que es el lenguaje musical, que quería hablar un poco de esto también, es tonalidad funcional. Usé algo de serialismo y ostinatos, o digamos pequeños grupos de notas repetidos constantemente, que es algo muy común en la música popular también. ¿Ok? Finalmente,
¿Qué resultó de esto? Se estrenó en público en diciembre del año pasado, se proyectan 2 presentaciones más este año, se está sumando una obra criolla a la oferta de los musicales navideños y se amplía el repertorio de la escuela Juan Azujo, una escuela de más de 70 años de existencia y con un gran peso en lo que es el arte dramático. Como conclusión podemos decir que Panchito Musical, como musical navideño en el siglo XXI, podría considerarse un ejercicio de reconocimiento de la cultura propia, en sincretismo con géneros foráneos y universales, el empleo de la tecnología al alcance de cualquier persona con uso o con acceso a un computador e internet, y facilitador de otrora costosos modos de producción o procesos de producción de audio o de música. Cumple su objetivo de sumar una obra venezolana a la oferta de musicales navideños, y quería cerrar con un pensamiento del maestro Abreu. Más que un pensamiento, fue algo que verbalizó en una entrevista con Sofía Inver en mayo de 1996. Dijo: uno de los factores importantes para el desarrollo de cualquier proyecto es mostrarlo y comunicarlo. Espero haber hecho mi aporte en ese sentido el día de hoy.